Buenos días, estimados participantes de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDIAT. Eh, Nuestra ponencia es sobre la propuesta de estrategias para el control de torrentes y la protección de un pequeño poblado ubicado cercano a un tramo curvo de un torrente en el cono de eyección que va a sufrir el embate frecuente de crecidas con riesgo de muerte y daños graves. Nuestro grupo está conformado por Andrea Burguera, Daniela Pineda, Libby Ramírez, Luis Mora, María Ducarte y mi persona Jesús Flores. El objetivo principal es proponer las estrategias para el control de torrentes que permitan la protección de un pequeño poblado ubicado en la microcuenca del Guayabal, el municipio de Antonio Pinto Salinas del estado Mérida. Está cercano a un tramo curvo en el cono de Yechón y va a sufrir el embate frecuente de las crecidas con riesgo de muerte y daños graves. El objetivo específico. Para nosotros generar las estrategias o proponer las estrategias debemos de tener un conocimiento del área de estudio, una caracterización, conocer bien su geomorfología, su geología, las condiciones de esa área de estudio. Y de ahí nosotros sale el primer objetivo, determinar las causas de esa problemática de crecida inusual, con riesgo de muerte y daños graves a la población cercana, pero en la microcuenca del Guayabal. Luego vamos a determinar las variables físicas condicionantes, las que tienen una mayor influencia en esos eventos hidrológicos, o sea, en las crecidas, ¿sí? Y luego vamos a generar los criterios estratégicos como alternativa para el control de esos torrentes en la microcuenca del Guayabal, cercano al tramo curvo en su cono de eyección. La problemática. Generalmente en estas cuencas de tipo torrencial, existen causas que, vamos a decir, causas condicionantes y causas desencadenantes. Las causas condicionantes, que pueden ser de origen natural o antrópico, son aquellas que van a prestar o vamos a decir van a contribuir para que aquella cuenca con el tiempo, a medida de que el paso del tiempo vaya se vaya preparando o vaya estando, vamos a decir, haya evolucionado para que ocurra cierto evento, un incremento de caudal líquido, sólido, etcétera. Y también puede ser por acción del hombre, conflictos de uso de la tierra, etcétera. Que cuando ocurre vamos a decir, una causa desencadenante, una precipitación de alta intensidad, o sea, ya esa cuenca ha reunido ciertas condiciones para generar una crecida que va a afectar a la población, la economía, las actividades económicas de esa población, socioproductivas de esa área. En nuestro caso, específicamente en la cuenca del río Mocotíes, nosotros nos encontramos que resaltan dos marcadas asimetrías. La topografía, que tiene vertientes ubicadas al sur-sureste, que ocupan el 67.4% de la superficie, y una relevante similaridad litológica. Este contraste es lo que nos va a permitir explicar la respuesta de esta cuenca a las lluvias inusuales, es decir, aquellas lluvias de alta intensidad. Y en esta cuenca del río Mocotíes, vamos a decir que hay dos sectores que se comportan de manera muy diferente: la sección media superior y la sección media inferior. En la sección media superior nosotros encontramos que, bueno, ahí se desbordan algunas quebradas, torrentes de detrito, siguiendo mecanismos de tipo crecidas normales, flujo hiperconcentrados. En la sección media inferior, aunque se caracteriza por modestos drenes y relieves de menor longitud, aporta la mayor cantidad de sólido, que es la que va a causar los mayores problemas en diferentes periodos. Tenemos antecedentes del 94, 99, 2005, 2011, 12, 14. El peor de todo, pues el 2005. De ahí nosotros determinamos ya los siguientes problemas. En base a esto, hay antecedentes de afectación por precipitaciones de alta intensidad, crecidas torrenciales. Hay alta susceptibilidad en las poblaciones, en los centros poblados que se encuentran en el fondo del valle. Ya sabemos por los antecedentes que es de gran poder destructivo. Hay causas condicionantes y desencadenantes, la geología, por ejemplo, hay fallas, la intervención inadecuada de los recursos naturales, los conflictos de usos que hay ahí, torrentes de 11.16 kilómetros de longitud y de pendientes, o sea, altas pendientes,
un uso de la tierra residencial y agrícola con plantaciones de tipo de café, cambur y árboles frutales, pero lo más relevante de estos son el mal uso de la tierra o el uso inadecuado e intervenciones humanas. Intervenciones humanas como la vialidad que va a acelerar los procesos de la dinámica torrencial. ¿En qué sentido? Bueno, la impermeabilización del suelo, por ejemplo, expansión del área urbana, estrangulamiento de los cauces, etcétera. Pero, como ya lo había mencionado, hay que conocer el área de estudio, el área en la que nosotros estamos trabajando. Nuestra área de estudio se encuentra ubicada en el occidente del país, en los Andes venezolanos, estado Mérida, municipio Antonio Pinto Salinas, la microcuenca del Guayabal, que pertenece a la cuenca del río Mocotí. Esta cuenca, microcuenca del Guayabal, es principal tributario de la quebrada Mejía, y esta a su vez es afluente del río Mocotí. Nuestra microcuenca representa el 8.4% de toda la cuenca del Mocotí, en una superficie de 44.4 kilómetros cuadrados. Las precipitaciones que en ella hay, vamos a decir, oscilan entre los 890, la precipitación promedio anual oscila entre los 890 milímetros. Las temperaturas que hay, por ejemplo, hasta los 2000 metros son de 17 y 22 grados centígrados. A mayor altura son de 5.8 grados centígrados. Desde el punto de vista geológico, bueno, predominan los afloramientos de la asociación Mucuchachí Complejo Iglesia. La litología se encuentra fracturada y deformada debido a las fallas que ya yo había mencionado. Está la falla de Boconó, tenemos una falla secundaria, la ranchería, otro conjunto de fallas. Tenemos geoformas causadas por procesos morfológicos. Estos son pendientes, generalmente vamos a decir, remoción de masa producto de las pendientes, y en el fondo del valle van a predominar los procesos de socavación. En cuanto al relieve típico de las zonas montañosas, vamos a decir, elevadas, pendientes muy elevadas, y tenemos que en la hidrografía el cauce principal va a ser el río Mocotíes, que tiene tributarios, que algunos de ellos este río tiene agua durante todo el año, pero sus tributarios algunos son intermitentes, es decir que en la época de lluvia van a tener agua y van a ocurrir crecidas. El uso de la tierra, café, cambur, hay también cultivos permanentes, hay pastoreo, hay cultivos también de árboles frutales, hay conflictos de uso de la tierra. Y en los tipos de suelo, generalmente en todas estas zonas, en todas estas, vamos a decir, cuencas torrenciales, tenemos lo típico: suelos de altas pendientes poco evolucionados porque no presentan las condiciones para que un suelo se forme bien. Siempre hay erosión, proceso erosivo. Entonces generalmente aquí tenemos los insectisoles y los entisoles. Entisoles en los márgenes, donde los suelos sí son bien desarrollados. Y en las pendientes, en las vertientes, suelo poco desarrollado, insectisol. Aquí podemos observar la cuenca del río Mocotíes y nuestra área de estudio, la microcuenca del Guayabal. Para determinar las causas, antes de determinar las causas, también es bueno conocer la legislación. En el caso de Venezuela, tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 55, podemos apreciar que todas las personas tienen derecho a la protección por parte del Estado, situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo. Podemos ver el papel del Estado, de los organismos respecto a este tema. Hay leyes de gestión integral de riesgos socionaturales, tecnológicos, etc. Bueno, el primer objetivo las causas de flujos torrenciales, nosotros determinamos las siguientes: causas naturales y causas de origen antrópico. Entre las naturales tenemos la morfológica, tenemos en el cauce, por ejemplo, la pendiente, muy importante la longitud del cauce. En cuenca tenemos el perímetro de la cuenca, tenemos el área, la pendiente media de la cuenca, el desnivel altitudinal de la cuenca. Geológica, presencia de fallas. Las climáticas, precipitaciones de alta intensidad. Y en el suelo, bueno, tenemos escasa permeabilidad, más que todo en la vertiente debido a las pendientes. O sea, no se presta a la infiltración. Y en cuencas, pues suelo poco desarrollado. Causas antrópicas, como por ejemplo en el cauce tenemos el estrangulamiento por la vialidad y expansión de los asentamientos rurales, lo que ya les había mencionado. En vertiente tenemos hay alteración de la cobertura vegetal, hay quema y tala,
para la expansión de la frontera agrícola y de modificación del suelo y pastoreo, etcétera. Esas son las causas que nosotros determinamos en nuestra área de estudio. Por otra parte, según un estudio que hizo Rivas Maribel en el 2009, ¿por qué es importante que nosotros escogemos el guayabal? Porque según él, vamos a decir, el nivel de alto potencial torrencial, el nivel de potencialidad torrencial alto se encuentra en la vertiente izquierda del río Mocotíe, entre el municipio de Tovar y Antonio Pinto Salinas. Pero el nivel, vamos a decir, muy alto, el nivel muy alto de potencialidad torrencial se encuentra en la parte norte de la Quebrada del Barro, específicamente en el Guayabal, del municipio de Antonio Pinto Salinas. Por eso es importante donde nosotros escogimos esa zona, esa área de estudio. Y entre las estrategias que nosotros proponemos, no es algo, o sea, al azar, que se hizo porque se ve bonito, no, sino las estrategias lo que busca es en los tramos donde vamos a decir hay mayor inestabilidad, elevar el nivel de la base del torrente con relación a la rasante natural, es decir, tener un perfil longitudinal escalonado de ese cauce para disipar la energía con cada salto. De esta manera vamos a disminuir la capacidad de arrastre de la crecida, reducir, vamos a decir, la energía de flujo y con ella reducir también la socavación. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Proponer la siguiente estrategia: en cuencas contribuyentes con mayor proceso erosivo en la vertiente, reforestación para mejorar con respecto al caudal líquido. Reforestamos, vamos a reducir reforestación para mejorar la estructura del suelo, darle mayor, vamos a decir, estabilidad al suelo y evitar el exceso de evapotranspiración. Y con respecto a la vertiente del caudal sólido, recuerda que ya habían mencionado que generalmente, y no es solo en esta microcuenca, en casi todas las cuencas, en todas las cuencas torrenciales, cuencas torrenciales que tienen su cuenca tributaria y tienen pendientes donde las personas implementan pastoreo, agricultura, siempre hay conflictos de uso. ¿Y qué trae como consecuencia los conflictos de uso? El mal uso de la tierra trae procesos erosivos, inestabilidad de la tierra. Entonces, reforzando las políticas de protección del área para un adecuado uso de la tierra, nosotros tratamos de reducir eso. Aparte que hay que siempre trabajar utilizando la menor cantidad, o vamos a decir, hay que trabajar siempre con el mínimo de recursos que se tengan. Es decir, hay que trabajar con buscar las alternativas, porque nosotros podemos proponer un conjunto de estructuras, una obra titánica en este caso, pero primero que la microcuenca del Guayabal no se presta para colocar un conjunto de diques como en el caso de Estado Vargas, una cuenca que no es de esas dimensiones, y segundo que siempre hay que buscar las alternativas para tener soluciones usando la menor cantidad de recursos posible. En este caso, si se proponen políticas, se puede, solucionar o encontrar soluciones a problemáticas, y se puede, sin necesidad de hacer altas inversiones. En este caso tenemos, por ejemplo, para la cuenca contribuyente, si se propone ya entre la cuenca contribuyente, que es la principal causante o el principal proceso que ahí ocurre de la erosión, entre la cuenca contribuyente y la garganta, un dique de retención abierto y escalonado finalizando dicha cuenca. Para retención de caudal líquido en la garganta, ya que es transporte, el proceso de transporte, en vertiente se proponen medidas vegetativas en las laderas de la garganta, y en el cauce y un dique de retención cerrado, que se busca crear una cuña, crear la creación de cuñas para, vamos a decir, la modificación de la pendiente, etcétera, y retener ya el primer dique para retener los sólidos de mayor tamaño, el segundo ya para retener, ya un dique de retención cerrado, ya retener los sólidos, reducir la velocidad del cauce,
reducir los procesos de socavación laterales y de socavación de fondo, etcétera. Y en el cono de deyección, que es donde va a estar nuestro centro poblado, un muro de contención para darle estabilidad a los taludes y canalización, y para proteger el centro poblado, que es lo más recomendable en tramos curvos, un dique marginal. También se propone un conjunto de medidas culturales y estructurales, las pueden observar en la tablita. En la microcuenca alta tenemos medidas vegetativas, medidas estructurales, cultivos de cobertura, barreras vivas, cultivos de contorno. ¿Qué nos permite esto? Rotación de cultivos, aumentar la infiltración, la capacidad de infiltración para reducir la escorrentía, disminuir y amortiguar la velocidad y la energía del agua de la escorrentía, mejorar las condiciones físicas del suelo y equilibrar la fertilidad del suelo. Medidas estructurales, bueno, control de cárcava, cubrimiento de cárcavas con tierra, construcción de zanjas de desviación, barreras de césped, diques naturales, que va a permitir controlar los escurrimientos superficiales, corregir las pendientes del cauce, disminuir la producción de sedimentos, que es bien importante, estabilización de taludes. Y en la microcuenca media, medidas estructurales, diques de consolidación, que buscamos controlar el caudal sólido, que normalmente es el que genera mayor daño, retener el agua superficial, consolidar el lecho y las laderas, evitar la erosión, etcétera. Que ya recomendaciones ya al final, bueno, una de las principales recomendaciones es, vamos a decir, un levantamiento morfológico del tipo heurístico, como el que propuso Ugarte en el 2002, antes de que ocurriera el evento del 2005. Esto fue presentado en el Congreso Venezolano de Geografía. Y la utilización de herramientas de sistema de información geográfico, esto es sumamente importante. Muchas veces es complicado en zonas donde no hay, por ejemplo, estaciones pluviográficas, como por ejemplo en la cuenca del Mocotíes, pero es muy importante el uso de SIC. Con el uso de SIC usted va a poder prácticamente determinar las zonas en riesgo. Es demasiado importante pues, el uso del sistema de información geográfica. Y además es muy importante los inventarios de drenaje natural. ¿Por qué fin? Porque con esto yo voy a englobar el fenómeno torrencial dentro de los planes de manejo ambiental. En un proyecto voy a poder plantear las obras y las labores necesarias para disminuir los impactos y conservar ese drenaje natural estable bajo las condiciones que impone el proyecto. Un inventario, por ejemplo, del estado de drenaje me va a permitir ver qué medidas debo aplicar, la secuencia de las labores y programar la intensidad de las acciones que debo implementar. Generalmente uno de los problemas de los torrentes es los incrementos de caudal líquido, la producción a través de la socavación, la erosión y el transporte de material sólido y el cambio del perfil longitudinal del cauce. Entonces se busca evitar todo esto. Generalmente los problemas torrenciales pues generan efectos, la dinámica torrencial genera efectos, pues pérdidas de vida y de infraestructura, de la economía, daños económicos que muchas veces pues los estados ni siquiera pueden costear las reparaciones y tienen que recurrir a ayuda internacional o de otra fuente. Entonces se busca evitar todos estos problemas. En realidad pues más que todo la pérdida de vidas humanas, daño irreparable pues. Esta ha sido toda nuestra ponencia y gracias por su atención.